Voy a pedirles que vayan a su Biblia, al libro de Levítico. Levítico, por favor. Si tú pensabas que no podrías aprender nada del libro de Levítico, el día de hoy vas a aprender algo del libro de Levítico. Para aquellos que lo han leído alguna vez en su vida, ¿verdad? El libro de Levítico. Continuamos con el lema del mes de abril, Pasión como Cristo. Y específicamente la enseñanza del día de hoy la he titulado Aceite quemado. Aceite quemado. Y obviamente en el desarrollo de la enseñanza ustedes van a entender el porqué del título de la enseñanza del día de hoy. Es una enseñanza un poco diferente. Mi introducción de alguna manera es un tanto extensa al tiempo que tengo para predicar el día de hoy. Pero hay algo importante, hay un punto principal que Dios trató conmigo para la enseñanza del día de hoy. El propósito del tema, jóvenes, y que lo he titulado Aceite quemado, el propósito es que nuestra pasión por Dios puede consumirse, puede apagarse, puede perder esa intensidad. Y debido a esto, es importante que nosotros aprendamos, más bien dicho, a renovar nuestra pasión por Dios día con día. Hay algo aquí, una enseñanza fundamental, muy importante aquí en Levítico capítulo 24. Vamos a comenzar leyendo el versículo número 1. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Señor, te damos gracias por un jueves más y yo te agradezco por el buen grupo de jóvenes que viene a escuchar tu palabra. Y yo te pido que primeramente a mí, Señor, me hagas un instrumento limpio. Me ayude, Señor, el día de hoy a predicar, Señor, tu palabra. Y también te pido por aquellos corazones, Señor, que tal vez vienen duros o con incertidumbre. Ayúdalos a que tu palabra, Señor, los guíe a tomar decisiones para su vida, en tu precioso nombre. Amén. Durante la peregrinación del pueblo de Israel, de Egipto a la tierra prometida, ellos tuvieron que pasar por un gran desierto. Y mientras el pueblo de Israel pasaba por este desierto, Dios les mandó que construyesen un tabernáculo. La palabra tabernáculo significa morar. Y antes de que los israelitas moraran, o más bien dicho, antes de que los israelitas adoraran a Dios en un templo, según Primera de Reyes capítulo 6, antes de que los israelitas construyeran este templo y ahí adoraran a Dios, ellos tenían un centro móvil de adoración. Y este centro móvil de adoración fue conocido como el tabernáculo. Si tú quieres tener alguna imagen en tu mente de cómo era el tabernáculo más específica, te invito a que entres a Pinterest o que entres a Google y le pongas ahí el tabernáculo para que tengas una imagen en tu mente de qué era este lugar. Pero en datos muy generales, porque podríamos pasar toda la noche hablando del tabernáculo, me gustaría decirles que su estructura consistía como en una tipo casa de campaña enorme. Eso era el tabernáculo. Y mientras los israelitas cruzaban el desierto, se estacionaban en cierto lugar geográfico y ellos construían esta carpa en medio del campamento, que podríamos decir que este lugar era una tipo iglesia, aunque no era una iglesia, solamente para que entiendan mejor el concepto. Y de alguna manera, jóvenes, Dios les mandó a que lo construyeran porque su presencia se hacía relucir en ese lugar, y también ahí se ofrecían sacrificios, y también los levitas por medio del tabernáculo y de los sacrificios podían tomar
cierta relación entre Dios y los israelitas. Pero si tú quieres tener en tu mente en este momento cómo era el tabernáculo, imagínate una casa de campaña enorme. Regularmente, esta casa de campaña, este tabernáculo, este centro de adoración móvil, estaba dividida en 3 secciones. La primera sección era un patio, la segunda sección le llamaban lugar santo y el tercer lugar le llamaban el lugar santísimo. Vaya nombres, ¿no? Lugar santo, lugar santísimo. Y en cada lugar había diferentes muebles, así como en tu casa. En la cocina hay ciertos muebles, en la sala hay ciertos muebles, en los cuartos hay ciertos muebles. Y Dios le mandó al pueblo de Israel que ellos construyeran diferentes muebles para cada una de las secciones del tabernáculo. Por ejemplo, en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto prácticamente era una caja que estaba bañada en oro y tenía ciertas figuras y ciertos artefactos adentro y representaba la presencia de Dios. Era el lugar más santo del pueblo de Israel, ese lugar, el lugar santísimo. Y en ese lugar solamente podría entrar el sumo sacerdote y tenía una comunicación con Dios. Y en medio del lugar santísimo había un velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. En el lugar santo había otros muebles. Primero estaba el mueble de la mesa de los panes. Había unos panes allá adentro en el lugar santo. Y estaba esta mesa de los panes, pero también había un altar donde se quemaba incienso. Y tercero, había un candelero en el lugar santo. Ahora, jóvenes, cada uno de estos muebles tenía un propósito. Pero específicamente quiero hablarles acerca del mueble del candelero, de lo que se encontraba ahí en el lugar santo. El candelero, jóvenes, no era una luz como la que tú y yo vemos el día de hoy, sino era un candelero donde su estructura, número 1, era de oro puro. Gracias a Dios que el tabernáculo no estaba en el DF, ¿verdad? Porque era sin ofender a nadie. O en Tijuana, pues en Tijuana. Era de oro puro y el candelero tenía una estructura donde tenía 6 brazos que salían de un tronco principal. El tronco principal y salían los 6 brazos y en la parte de arriba tenía como unas tipo copas en donde ahí se tenía que depositar el aceite y funcionaba pues el candelero. El propósito, jóvenes, del candelero en el tabernáculo era muy simple. Su propósito era alumbrar, dar luz. Ese era el propósito del candelero dentro del tabernáculo. Era lo que iluminaba el lugar. Muy simple, ¿verdad? El propósito del candelero. Pero el candelero, jóvenes, no funcionaba por sí solo. Nada más por ser de oro y por tener los brazos no significaba que por eso ya iba a iluminar lo que era el tabernáculo. Sino que el candelero tenía un acompañante muy particular y este era el aceite. Según la escritura, el aceite que se utilizaba para iluminar el candelero era de olivas. En este caso, olivas machacadas. Ahora, yo me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por qué aceite de oliva? E investigando la información acerca del aceite de oliva, se nos dice que el aceite de oliva es un combustible renovable, el 99%, que no produce humo ni produce olores. Las muchachas me van a entender un poco mejor. Cuando estás cocinando y echas aceite de canola, ¿verdad? Y estás ahí cocine y vas metiendo ahí las quesadillas y luego las sacas cuando son fritas o metes el pollo, yo qué sé, estás cocinando y cuando lo usas los alimentos y el mismo aceite va soltando ahí, va soltando una basura. Y conforme lo vas usando empieza a sacar humo y empieza a apestar. Y luego empieza a apestar tu ropa y hueles a humo, hueles a aceite quemado. Pues con el aceite de oliva, como es muy puro, produce muy poco humo y tampoco produce olores.
cosa que no es posible con muchos otros aceites. Entonces, muchachos, otro tip ahí para las cocineras: acepta ofrendas después del servicio. ¿Cómo es que funcionaba el candelero y el aceite en conjunto? La manera en que funcionaba, jóvenes, en lo que leímos en Levítico 24, si vuelven conmigo allá al versículo 2, decía Dios para que el candelero funcionara: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. O sea que había un levita al cual Aarón le decía: oye, ¿sabes qué? Ya ve a buscar las olivas, ya es tiempo. Y este hombre se iba, este levita, y no sé a qué lugar iba él, y tenía que encontrar estas olivas frescas y tenía que traerlas al tabernáculo, las tenía que machacar para sacar el jugo del aceite. Cuando sacaba el jugo del aceite, yo imagino que lo ponían en algún frasco de vidrio, y me imagino a este hombre continuamente sacando el aceite de las olivas. Y la manera es que este sacerdote, al ir a buscarlas, las machacaba, y después de eso agregaba el aceite al candelero y prendía lo que era el aceite. Y la idea era que durante todo el día, jóvenes, este candelero estuviera alumbrando. La idea era que continuamente el candelero estuviera iluminando y cumpliendo el propósito por el cual lo habían puesto en el lugar santo y el propósito por el cual había sido hecho. Sería muy tonto tener un candelero en un lugar y tenerlo apagado, como esa luz que está ahí, que no sé por qué está apagada, ¿verdad? Andan en tinieblas los que están ahí abajo porque no está prendida esa luz, ¿verdad? Y el conjunto del candelero con el aceite hacía que el candelero pudiera cumplir su propósito, jóvenes. Ahora, con esta explicación muy general que les he dado acerca de lo que Dios le mandó al pueblo de Israel y de específicamente lo que nos habla la Biblia del aceite, de las lámparas, ve conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y en el versículo número 14, disculpen, dice la Biblia: vosotros sois la ¿qué cosa? La luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y fíjate lo que Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira, este pasaje habla de nosotros, habla de los creyentes. Y específicamente aquí dice que el creyente, jóvenes, o nosotros como creyentes, somos ese candelero que debe de dar luz. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros, el creyente, es el candelero que debe dar luz. Nuestra luz, jóvenes, deben de ser las buenas obras que los inconversos pueden mirar. Los inconversos te observan. Las personas sin Cristo te observan. Y no solamente los inconversos, también los conversos, los convertidos, disculpen, pero aquí Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo, y los inconversos necesitan ver esa luz. Y escucha, el aceite es la conexión que cada creyente tiene con el Espíritu Santo. El creyente, o el aceite, disculpen, es la conexión que tenemos con el Espíritu Santo. Ahora, todo ese contexto que les he dado es para decirles lo siguiente. El problema, jóvenes, es que la luz de muchos de nosotros no está brillando.
problema es que muchos de nosotros no tenemos pasión por Dios. No tenemos pasión por Jesús. Y escucha, y esto no es culpa de la iglesia, de tu iglesia. Muchos jóvenes le echan la culpa a la iglesia. No, es que si en la iglesia esto, o si en la iglesia hicieran lo otro, o si en la iglesia no hicieran esto y nos dejaran hacer esto en la iglesia, mi vida sería ferviente. O si en la iglesia el líder de jóvenes o el pastor aceptara estas cosas, ¿cuántos jóvenes no podrían venir a la iglesia? Yo estaría ferviente, yo estaría bien entregado al Señor. Y muchos jóvenes le echan la culpa a su iglesia. Muchos otros le echan la culpa a sus padres o a su ambiente familiar. No, pues es que si mis papás vinieran a la iglesia, en mi casa yo sí podría adorar a Dios. En mi casa yo sí podría leer la Biblia. En mi casa yo sí podría orar. Muchos jóvenes echan culpas y culpas y culpas, pero la verdad, jóvenes, es que todo son excusas, porque la verdadera razón es que tenemos un problema en nuestro combustible. Tenemos un problema en nuestro aceite. Tenemos un problema en la conexión que tenemos con el Espíritu Santo. Ese es el problema. El problema no es tu iglesia, el problema no son tus padres. El problema, joven, escucha, ni siquiera es Dios. El problema eres tú. Si el día de hoy tú vienes con un corazón duro, si el día de hoy tú vienes apagado espiritualmente, si hace tiempo tú no estás apasionado por Dios y entregado en su palabra y entregado en la oración, es más, ni siquiera sabes por qué viniste el día de hoy, porque ni siquiera quieres escuchar la prédica, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú estás frío espiritualmente, si tú no tienes pasión por Dios, el problema es tu combustible, el problema es tu aceite. Quiero solamente, joven, hablar sobre 3 problemas que tú tienes con tu aceite. 3 problemas muy comunes que yo puedo ver en la vida de un joven con su aceite. Recuerda, tú eres el candelero. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito, según Mateo, es que tu luz brille. Que brille para los inconversos. Como lo vimos la predicación pasada, que seas como Juan el Bautista, una antorcha que arde y alumbra. Pero ¿por qué tu pasión no está avivada? ¿Por qué ese fuego no está encendido? ¿Por qué no tienes esa sed de ser consumido por la presencia de Dios? Porque hay un problema en tu aceite, en tu combustible, en esa conexión tuya con el Espíritu Santo. Ahora regresa conmigo a Levítico 24. Versículo 2 dice: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. Cuando Dios, joven, inspiró su palabra, Él inspiró cada letra, Él inspiró cada palabra. Aquí específicamente, o el primer problema que yo veo con el aceite o con el combustible, o el primer problema que yo he visto en los jóvenes acerca de por qué pierden esa pasión o por qué no la tienen, es porque tienen problemas con el combustible, con su aceite. Y el primer problema, jóvenes, es que están tratando de ser apasionados por Dios y de tener una vida ferviente, pero están agregando aceite incorrecto. Aquí específicamente Dios le dijo a los levitas aceite de olivas machacadas. No les dijo aceite de transmisión, no les dijo aceite de motor, no les dijo aceite de canola, les dijo aceite de olivas. Específicamente les dijo qué aceite utilizar. Pero cuando tú tienes un aceite incorrecto en tu vida, no vas a funcionar de la misma manera. En nuestro primer año de casados, mi esposa y yo compramos nuestro primer auto. Yo nunca había tenido un auto y vagamente, todavía hasta la fecha, sé ciertas cosas de los autos.
Yo estoy seguro que si mi auto me dejara tirado, no sé, en el bulevar o en alguna calle, estoy 80% seguro que no me quedaría tirado, menos por una llanta ponchada. Pero era mi primer auto, era un auto usado, muy usado. Y pues sí era una carcacha andando, ¿no? Pero al menos no venía caminando a la iglesia, venía pues en una camionetita, ¿no? Y recuerdo que yo iba en un día común manejando por la vía rápida. Y pues yo iba normal. Y el tablero indicaba todo normal. La velocidad, el combustible. Y yo iba por la vía rápida. Y de repente empecé a escuchar un ruido acá. Y era el motor, pero yo estaba mirando el tablero y yo decía, pero ¿qué está pasando? O sea, el tablero no me dice nada y este ruido pues realmente nunca lo había escuchado. Y de repente, jóvenes, se apagó el carro. Y iba en la vía rápida y iba de bajada, iba rápido y se apagó el carro, pero pude frenar y me pude orillar. Y me bajé, pues puse mis intermitentes, me orillé, abrí el cofre, jóvenes, y empezó a salir un montón de humo, pues el carro se había calentado. Pero nunca el carro me había avisado, pues les digo que era un carro viejo, pues nunca me había avisado el sensor que había un problema, que el radiador estaba tirando agua, para aquellos que saben un poco. Y pues obviamente nunca se prendieron tampoco los ventiladores, se calentó el motor, y que se caliente el motor de tu auto es muy malo. Entonces se apagó el motor, lo orillé y la verdad no sabía qué hacer y le marqué a mi papá, porque él sí sabe de autos. Y le dije, esto me pasó, lo que les acabo de contar. Me dice, ¿qué hago? Dice, pues si el motor se apagó, lo más probable es que te lo vas a tener que llevar en grúa. Pero lo peor que pudo haber pasado, me dijo, es que el agua haya pasado al motor. Si el agua pasó al motor, eso es un problema. Porque los autos, jóvenes, tienen una sección donde va el aceite de motor. Y el aceite de motor, pues obviamente ayuda al motor a que se desempeñe de una mejor manera. Y aquellos que conocen más de mecánica, pues saben todos los argumentos. Pero el punto es que los autos llevan aceite. De acuerdo a su kilometraje, de acuerdo al modelo, de acuerdo a un montón de cosas, es el tipo de aceite que llevan en cierto lugar en específico. Y si tú le agregas otra cosa, tu auto va a descomponerse. Y me dijo, la manera en la que tú puedes saber es quítale el tapón, dice, al motor, donde va el aceite. Y si el tapón está como un color como chocomilk, ¿se han visto? Como no tan oscuro ni tan claro. Dice, es que ese motor ya no va a funcionar. Dice, vas a tener que meterle mucho dinero. Y yo dije, no puede ser. Dije, lo acabo de comprar, ni lo he pagado y ya lo descompuse. Y voy y llego a la hora de la verdad, quito el tapón. Y adivinen de qué color era el tapón. Color chocomilk. Dije, no puede ser. El agua había pasado al motor. ¿Por qué, jóvenes? Porque había caído algo incorrecto a ese lugar. Ahí en ese lugar no iba el agua tiene su lugar para que el agua haga su funcionamiento. Muchos de nosotros, jóvenes, queremos que nuestra luz brille. Queremos ser jóvenes apasionados por Dios, jóvenes que tengan una ferviente relación con Dios. Pero esto, joven, nunca sucederá porque estamos añadiendo el aceite incorrecto a nuestras vidas, o estamos tratando de que nuestra vida cristiana funcione con algo que no es el aceite indicado. Y queremos, jóvenes, venir a la iglesia con gozo. Queremos que Dios nos hable a través de su palabra. Queremos que la predicación sea efectiva a nuestras vidas, pero estamos tratando de hacerlo de la manera incorrecta. Creemos que por medio de las actividades de los jóvenes, que por medio de los cultos de la iglesia, que por medio de las amistades que puedas realizar en la iglesia, o incluso el tiempo que tú puedas ser cristiano, 20, 10 años, 30, 40, eso hará que tu vida sea apasionada por Dios, pero la verdad es que no es así.
La única manera en la cual tú podrás tener esa pasión por Dios es que tú añadas el aceite correcto a tu vida. Y ese aceite correcto, joven, siempre es y siempre será tu relación personal con Dios. Bien, jóvenes, seamos honestos, cuando andamos en la carne, nosotros no queremos llegar a la iglesia. ¿Qué motivación va a haber en la vida de un joven cuando está buscando en el lugar incorrecto al Señor? Entonces, el problema con tu aceite número uno es que estás tratando de añadir a tu vida aceite incorrecto. Segundo, ve ahí mismo en Levítico 24:4, dice: sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Específicamente dice sobre el candelero limpio. El aceite, jóvenes, al consumirse arroja basura por el hecho de estarse consumiendo, al estarse quemando. Y el candelero se ensucia. Por eso era importante que el levita, cuando el fuego se apagaba, venir y antes de depositar aceite nuevo, aceite fresco, tenía que limpiar primero el candelero. Primero lo limpiaba y luego vertía el aceite nuevo, el aceite limpio. ¿Por qué razón, jóvenes? Porque el aceite nuevo, al echarlo de nuevo con el aceite sucio, pues todo se iba a ser sucio. Y para que realmente estuviera ferviente, para que realmente lo usara bien, tenía que ser un aceite limpio, no quemado, no desgastado, no lleno de basura, para que me entiendan. Otra situación común de por qué no somos apasionados es debido a que nuestro aceite está contaminado. Mira, ve conmigo Efesios capítulo 4. Si tu vida no está apasionada por Dios, es porque hay un problema en tu aceite, en tu conexión con Dios. ¿Y cuál puede ser ese problema? Número uno, que estás añadiendo aceite incorrecto a tu vida. Y número dos, es que tu aceite está quemado. Tu aceite está sucio. Tu conexión con Dios tiene basura. Tu conexión con Dios tiene algunas cosas, joven, en tu mente, en tu corazón, que están estorbando para que Dios realmente haga la obra en ti. Mira, en Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y fíjate lo que dice después: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí hay un principio fundamental en la vida de un creyente. Y es, jóvenes, que nosotros tenemos la capacidad de contristar al Espíritu Santo. Tal vez tú tienes el aceite correcto en tu vida, tú eres un joven salvo. Y eres un joven que ha estado tratando de buscar al Señor en su palabra. Has estado tratando de buscar al Señor en la oración. Has estado viniendo fielmente a la iglesia, pero aún no tienes esa pasión. Aún no, Dios no te consume. Aún no estás completamente entregado a Él. Es debido, joven, a que tienes contristado el Espíritu Santo. Esto significa entristecer. Contristar al Espíritu Santo significa entristecerlo. Literalmente entristecer. Entristecer al Espíritu Santo. Eso significa que en mi vida personal, en mi vida práctica, cada vez que yo peco en mi vida, yo contristo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, joven, es Dios. Y Dios tiene personalidad. Así como Dios se enoja, así Dios es paciente. Pero Dios también se entristece. Oh, joven, si tú crees que a Dios le molesta tu pecado, sí le molesta, pero más que molestarle, le entristece.
Él se pone triste al ver cuántas veces ha sido paciente con nosotros, cuántas veces es misericordioso con nosotros. Joven, él ve cómo nosotros batallamos y Él nos da las fuerzas para que nosotros nos recuperemos de estas caídas. Pero cuando tú y yo somos necios, Amén. cuando tú y yo deliberadamente decimos, no, a mí no me importa, yo voy a pecar, yo voy a disfrutar este pecado en mi vida, el Espíritu Santo, joven, en nuestras vidas se entristece. Yes. Y el problema es que nosotros entristecemos de tal manera al Espíritu Santo que ya no puede influenciarnos. Lo tenemos ahí en la esquina. Lo tenemos castigado, volteado hacia la pared. Y Él no puede influenciar nuestra vida, Él no puede motivarnos a ser jóvenes apasionados porque tenemos contristado al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué Dios no te habla en las predicaciones? Porque llegas en la carne, hermano. Porque llegas con tu aceite quemado. Dios no va a hacer nada en tu vida porque tienes contristado al Espíritu Santo. Tú deseas llegar tal vez a un culto y que, oh, Dios tome tu corazón y pasar al altar y que, no sé, pase un milagro extraordinario en tu vida para que cambies, pero eso nunca va a suceder. Porque tienes contristado al Espíritu Santo. El problema con el aceite es que tal vez tienes el aceite incorrecto o que tu aceite está quemado. Pero hay un último ejemplo que quiero darles y está en el primer libro de los Reyes. Si tu vida no está apasionada con Dios es porque hay un problema en tu aceite, en esa relación con Dios. Puede ser que tú estás buscando ser un joven apasionado en el lugar incorrecto, bajo la motivación incorrecta. Segundo, puede que tu aceite esté quemado, tú tienes cosas en tu vida. Y yo no quise el día de hoy mencionar ejemplos porque mira, el mismo Espíritu Santo el día de hoy en tu mente y en tu corazón, el mismo Espíritu Santo te está diciendo, mira, estas cosas son las que a mí me contristan. Estas cosas son, estos pecados que tú haces son los que a mí me ponen triste. Y por más que intentas dar patadas de ahogado en tu vida espiritual, no sucede nada ferviente porque tu aceite está sucio. Pero hay un tercer ejemplo. Primer libro de Reyes 19, versículo número 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El aceite de Elías, escuchen jóvenes, se agotó. El aceite de Elías se agotó. Hay diferentes razones por las cuales nuestro aceite se termina. Puede ser, jóvenes, que Elías estaba cansado físicamente. El otro día estaba aconsejando a un joven y me dijo, hermano, es que yo estoy desanimado. Le dije, cuéntame, ¿por qué estás desanimado? ¿Por qué tú crees que estás desanimado? Me dijo, hermano, es que estoy cansado. Y le dije, a ver, dime cómo son tus días. Mire, el lunes me levanto a tal hora, trabajo de tal hora a tal hora. En la tarde llego, trabaja hasta muy noche y tiene una rutina de vida muy pesada. Así es cuando uno es adulto. Le dije, oye, mira, yo entiendo perfectamente tu situación. Y yo también, y es un joven soltero. Y le dije, en la vida de un adulto, mayormente es trabajar. Pero en la vida de un cristiano, uno debe de aprender a descansar también, le dije. En mi vida personal, jóvenes, yo considero que soy una persona trabajadora. Pero me he dado cuenta que en la semana debe de haber ciertos momentos, a propósito, hay ciertos momentos en los que yo descanso. ¿Por qué razón, jóvenes? Porque a veces físicamente uno se cansa y cuando uno tiene un problema físico, le afecta en su vida espiritual también. Mira, cuando yo estoy cansado, jóvenes, yo no tengo ganas de leer la Biblia.
Mucho menos tengo ganas de caminar al cerro para ir a orar porque estoy cansado, estresado por problemas, por diferentes situaciones. Y a veces hasta los problemas ajenos, los problemas de otra gente que tú escuchas, te cansan a ti también. Y uno está afanado, y uno está turbado en la semana, uno está preocupado por qué va a pasar en el capítulo de mañana, ¿verdad? No sé, de tu serie. Y tú dices, oh, no puede ser, ¿qué le va a pasar al Chavo del 8 o algo así? Y Elías, jóvenes, Elías, él estaba cansado físicamente, pero escucha, también él estaba cansado espiritualmente. En el contexto, Elías ya venía de mucho tiempo de haber luchado en contra del pecado, de haber luchado en contra de personas que querían destruirlos, y Elías se cansó también. ¿Y sabes qué, joven? Luchar contra el pecado y servir al Señor cansa. Y a veces ese aceite, jóvenes, se termina. Yo creo que muchos de ustedes se les ha agotado su aceite. No tienes su aceite incorrecto y tu aceite no está quemado, simplemente se te acabó tu aceite. Se acabó esa pasión. Se acabaron esas ganas por servir al Señor. Se acabó esas ganas de servir en la iglesia. Se acabaron esas ganas por rendirle tu vida a Cristo. Se acabó. Y han pasado los años, ha pasado el tiempo y simplemente se agotó tu aceite. Y Elías, jóvenes, simplemente él vemos que se acabó su aceite. En los 3 ejemplos que les acabo de mencionar de problemas con el aceite en la vida de un creyente, es que puede que tenga un aceite incorrecto. Tal vez tú no tienes esa pasión porque estás tratando de buscar una pasión en un lugar incorrecto. Segundo, tu aceite puede que esté quemado. Hay cosas que todavía practicas en tu vida, pecados que todavía escondes, que te mantienen con tu pasión apagada y contristado al Espíritu Santo. Pero probablemente, joven, tu aceite se acabó. Ya se consumió. Antes eras una llamarada, ay, no te acerques a ese joven porque está ferviente, pero ahora ni un cerillo eres. Estás apagado completamente. ¿Por qué? Porque tu combustible se acabó. Yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Cómo está tu aceite el día de hoy? ¿Cómo está esa conexión con Dios? ¿Ese aceite es el correcto? ¿O tu aceite se ha quemado? ¿O simplemente el día de hoy aceptas que tu aceite se acabó? Se terminó. Déjame darte 2 versículos más. Si tú te identificas como un joven que tiene problemas con su combustible, ve conmigo al Salmo 51. 2 verdades acerca de cómo renovar tu aceite. Cuando el levita miraba que el aceite ya se había quemado y luego el aceite ya se había consumido y ya prácticamente el candelero se apagó, porque se quedó sin aceite. El levita venía y limpiaba el candelero y renovaba el aceite, cambiaba el aceite, agregaba aceite fresco. Si tú te encuentras en esta situación, joven, lo que tú tienes que hacer es renovar tu aceite. Lo que tú tienes que hacer el día de hoy es ponerte de rodillas y decirle: Señor, renueva mi vida. Y mira, en Salmo capítulo 51, versículo 2, David le decía a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David le pedía al Señor en oración: Señor, renuévame, Señor. Porque mira, yo con día, Señor, yo peco. Amén. Día con día yo tengo malos pensamientos. Amén. Día con día, Señor, yo te fallo. Yo tengo debilidades. Yo he cometido errores graves. Mira, Señor, yo sé que no te amo como yo debería de amarte. Yo sé que no estoy entregado como yo debería estar entregado a ti. Señor, renuévame. Y esa debería ser, joven, nuestra oración a Dios, que Él renueve,
que Él renueve nuestro aceite, que Él lo cambie. Si tu aceite el día de hoy es el incorrecto, dile al Señor, Señor, renueva mi aceite y lléname de la plenitud de tu presencia. Si el día de hoy tu aceite está quemado, está sucio, vienes con pecados, oh joven, has venido al mejor lugar el día de hoy para que tu aceite sea renovado por Dios. Dile al Señor, renueva mi corazón. Renueva mi mente, Señor. Yo he visto tantas cosas, yo he escuchado tantas cosas. Renueva el día de hoy mi mente. Señor, yo siento tantas cosas el día de hoy. Hay amargura en mi corazón, hay ira en mi corazón, hay frialdad en mi corazón, hay lujuria en mi corazón. Señor, renuévalo el día de hoy. Límpialo el día de hoy. Mira, David en el versículo 11, él oraba y decía, Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pídele al Señor que avive tu espíritu otra vez, que avive de nuevo esa pasión, ese fuego. En versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Jóvenes, algunos de ustedes necesitan que Dios renueve su vida espiritual porque estás muy amargado. Se te nota en tu cara. Vienes afligido a la iglesia, vienes triste, es pesado para ti escuchar la palabra de Dios. Renueva. Amén. Renueva tu vida. Que la persona que salga por la puerta el día de hoy sea diferente a la que entró. Hermano, pero ¿cuántas veces necesito renovar mi vida? Oh, mira, ve conmigo a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. De día en día. ¿Sabes, joven? El levita todos los días tenía que poner aceite fresco. Ahí se quemaba y él iba, limpiaba el candelero y ponía aceite fresco cada día. Se acababa y otra vez. El día de hoy pídele al Señor que te renueve, pero ¿cuántas veces debes de hacerlo? Todos los días. Todos los días. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el día de mañana tú vas a fallarle a Dios. Pero mañana de nuevo tenemos que pedirle al Señor que nos renueve. Y el sábado otra vez. Y el domingo de nuevo. Para que continuamente arda nuestra luz.